Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver por acá? Vamos a ver cómo resaltar esto. Tenemos esas tablas que son con grabado láser. Usualmente el grabado láser lo que hace es quemar la parte de la madera para generar la letra. Entonces, como ustedes ven, esta apenas si es que se logra leer. ¿Ves? Esta otra todavía queda un poquito más, mejor. ¿Por qué? Porque esto se llama madera de Sura. Entonces, este tipo de madera es muy dura. Entonces, tal vez para el láser es un poco más difícil. Y esta madera que está acá es madera de teca. Es un poco más suave. Ustedes ya vieron cómo hacer estas tablas. Ustedes ya tienen un video aquí cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder resaltar ese nombre? Ok, vamos a aplicar un tinte. En este caso es un tinte que uso en varios videos que no es grado alimenticio. Pero como solo se va a aplicar en esta parte del nombre, no en toda la tabla, y como esto probablemente sea un producto para exhibición, un producto que probablemente va a ser una decoración más en la casa, casi que no vamos a usar para comer, no va a afectar mucho. Entonces vamos a entintar esta parte y nada más. Para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con un pincelillo así, que tenga la punta lo más fino posible. Y el tinte. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a aplicar unas 2 3 manos de tinte. Como dice el dicho, agítese bien antes de usar. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Oscurecer ¿cómo se llama? El grabado láser que hicimos y ese tinte es bastante oscuro. Hay algunos que son bien negros. Este es bastante oscuro. Entonces simplemente lo aplicamos en la parte donde grabamos con el láser. Entonces con esto vamos a resaltar el grabado láser. Entonces venimos con cuidado, tratando de no salirnos mucho, lo menos posible que nos salgamos. Vamos entintando en las partes. Todo esto lo dejamos que seque. Lijamos suavecito con una lija muy fina, una 300, una 400 y volvemos a aplicar otra mano. Entonces lo vamos a ir haciendo para las dos tablas. Ves que es algo muy rápido. Entonces voy a aplicarle a las dos tablas, igual esta, la del doctor Chapatín. Bueno, esto es muy pesada para andar jalando para allá para acá. Pero entonces solamente lo aplicamos en la parte donde pasó el láser. Y yo ahorita les muestro cómo queda todo después de aplicar dos manos. Ok, entonces ya aquí ya lo repasamos con aceite mineral y también aplicamos tinte. Entonces como ustedes pueden ver ya resalta más el nombre. Entonces, y aquí igual. Ustedes pueden ver ya el nombre se resalta un montón. Entonces como les digo, como esto es casi que una decoración, entonces ese poquito de tinte y no va a afectar mucho. Porque la persona casi que va a ser más un recuerdo que una tabla para usar, pero igual se puede utilizar. Entonces digamos el otro lado está totalmente virgen, que el otro lado no tiene ningún grabado y está con el aceite mineral. Y este lado tiene ese pequeño grabado con láser y un poquito de tinta, pero ellos son curadas todas con aceite mineral. Entonces usan la otra cara, es 100% grado alimenticio, la otra cara también. Entonces así ya quedan más bonitos, más retocadas. Entonces es un trabajo de grabado láser en colaboración con otra empresa. Entonces nosotros nada más lo que hacemos es el tinte y el acabado. Ya saben lo que pueden hacer para apoyar el canal, darle me gusta, compartir, comentar y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.